Bienvenidos a Can Comics. Hoy vamos a reseñar El Elegido o American Jesus. Viene a ser la misma obra, pero las dos licenciatarias que trabajaron este material, pues en un primer momento Planeta de Agostini le puso el nombre de Elegido y la que tiene ahora los derechos, que es Panini, le puso American Jesus, pero creo que es más conocida por este nombre. Y bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí nos van a contar va a ser una trilogía, faltaría aquí un tomo más que todavía no ha salido, que vendría a cerrar toda esta historia que nos plantean aquí Mark Millar y Peter Gross. Y básicamente el argumento va a ser, como su propio nombre indica, El Elegido. Tendremos aquí a un muchachico, ambientada esta historia en los años 70, 80 más o menos. Tendremos un chaval que de repente de la noche a la mañana va a sufrir, como veis, un accidente, se le va a caer un camión encima, literalmente. Ya sabéis que Mark Millar es muy de empezar bastante impactante, de tener unos arranques de historia muy fuertes para mantenerte enganchado en todo momento. Y por obra divina, no se sabe por qué, este muchacho se va a salvar, no va a sufrir ningún tipo de rasguño y a partir de este momento va a empezar a desarrollar una serie de poderes, se va a empezar a crear un clima dentro de su ciudad natal en el cual al parecer va a ser una especie de elegido, se va a empezar a lucubrar sobre si puede ser una especie de reencarnación del mismísimo Jesucristo, de esa segunda venida de Jesucristo. Y de eso va a tratar un poquito el guión, o sea, vamos a tener un poco esa idea de tener un chaval en una época más o menos moderna que empieza a desarrollar poderes y un poquito como todo el mundo a su alrededor, en su entorno, pues va a ir un poco reaccionando a esta segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que la historia va a estar llena de giros, va a tener alguna que otra sorpresa, vamos a ver que hay mucho más detrás de todo esto, organizaciones, gente interesada en este nacimiento, en este muchacho. Y sobre todo, lo que más me gustó a mí de la historia, el girazo final que tiene. O sea, tiene un giro final que es brutal, quizás sea lo mejor de la historia. Y a nivel dibujo, pues tenemos a Peter Gross, que la verdad que va a tener un dibujo correcto, sin más. La verdad que no es que sea un dibujo muy espectacular que digamos, pero es funcional. O sea, funciona para contarnos la historia, pero ya digo que no va a despuntar en ningún momento. La verdad que es bastante entretenida. Tengo entendido que la versión que sacó Panini, hay algunas, la traducción es diferente, aquí vamos a tener, digamos, más libertad a la hora de utilizar pues todo tipo de improperios o a lo mejor algunos diálogos un tanto subidos de tono, y eso en la edición de Panini creo que se ha de alguna manera enmascarado un poquito, o sea que esta edición al parecer va a tener una traducción mejor, tengo entendido. Y bueno, esta sería la historia de esta primera parte, básicamente. Y luego tendríamos esta segunda, que salió con 16 años de diferencia o algo así, o sea, han tardado mucho en sacar esta segunda parte, donde tenemos una premisa similar, tenemos a ese nuevo Mesías, tenemos una historia en la cual tendremos una pareja de afroamericanos que al parecer van a tener una hija que también va a ser como una especie de Jesucristo o de segunda venida de Cristo, como hemos visto en esa primera parte. Vamos a tener un poco esa repetición de argumento, pero veremos que esta niña sí que se va a criar en un entorno en el cual son conscientes de que esa niña tiene, digamos, o sea, es quien dice todo el mundo ser, pues se va a crear una especie de secta y veremos un poco pues esa rebeldía adolescente, veremos un poco pues ese intentar no hacer caso de lo que dicen sus padres, su entorno, de pensar que todo eso es mentira, de que simplemente es una panda de locos que le están haciendo que crea que ella es una elegida, cuando en este caso, por ejemplo, la chica no va a desarrollar ningún tipo de poder. Por lo tanto, a lo largo de todo el argumento sí que se va a jugar un poquito con esa idea de si es una locura, de si es real, y va a estar bastante bien trabajado. Veremos que, como yo pensaba en un primer momento, pensaba que estas dos historias no estaban conectadas, pero finalmente sí que lo están, ya que va a haber alguna referencia a Jody, que es el chaval de esa primera historia, y veremos que se va a jugar muchísimo con esos dos conceptos, ¿no? Del anticristo, de la segunda venida de Cristo, se va a jugar un poquito con ese antagonismo entre estas dos nuevas venidas de estos dos representaciones del bien y del mal, que va a ser bastante interesante. Como veis, el dibujo va a estar también realizado por Peter Gross. Creo que aquí ha mejorado bastante, está bastante mejor en este segundo tomo el dibujo de Peter Gross. A mí ya os digo que me gusta, pero sin volverme loco tampoco. Y deciros que me ha recordado mucho este ejercicio, tal como acaba, esa presentación de estos dos personajes, de estas dos antítesis. Como ya podéis descubrir cuando leáis las dos, pues ya descubriréis cuál de los dos es ese nuevo Jesucristo y cuál de esos dos es ese hijo de Satán. O sea, ahí es con lo que se va a jugar en todo momento con las dos historias. Y me ha recordado un poquito, quizá, a la trilogía superheroica de Shyamalan, ¿no? Como teníamos, por ejemplo, ese protegido, ese múltiple, y luego esa tercera parte que se viene, en la que veremos a estos dos personajes enfrentarse. Y en este caso, pues que en vez de con ese trasfondo superheroico, pues tendremos todo ese trasfondo bíblico de fin de los tiempos y avecinándose pues una tercera parte
con muchísima acción, con situaciones muy diferentes a las que hemos podido vivir en estas dos historias de origen. A mí me gusta bastante, creo que es un trabajo interesante del señor Mark Millar y de Peter Gross, y que, como os digo, soy muy fan de esas pelis de Shyamalan y me ha recordado a, como os digo, esa trilogía superheroica, pero versión bíblica. Y bueno, chicos, hasta aquí la reseñita de hoy. Espero que no tengan que pasar otros 16 años para que veamos esa tercera parte. Creo que se van a poner un poquito más las pilas, la van a cerrar dentro de poco. Y bueno, pues uno de esos cómics desconocidos de Mark Millar, que creo que no se habla mucho de ellos, que la verdad que están bastante bien. Ahora que está con el piloto automático, hay trabajitos por ahí que la verdad que sí que son bastante interesantes. Y bueno, chicos, hasta aquí la reseñita de hoy. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, y nos vemos en pantalla en cómics con más citas, más directos, más y más cositas. Hasta luego.